Muchas gracias, buenas tardes. Agradecido a los organizadores. Yo les voy a hablar en la siguiente media hora o menos de una historia que ustedes conocen, cuyos resultados estamos viviendo hoy día y que son objeto de diversas interpretaciones. Para eso voy a acudir a el libro que presenté el año pasado, que se llama Las dos Américas, dictadura y democracia. Este es el panorama actual de la región. Como el libro del año pasado abarcaba además al Ecuador, que ya está de salida de este proceso. ¿Por qué yo digo que hay dos Américas? Porque ustedes que son políticos, ustedes que son consultores, ustedes que son periodistas, que son gente que gira en torno a lo que es la realidad política, tienen que hacerlo en base a la observación de la realidad objetiva. ¿Qué es la realidad objetiva? Es simplemente la descripción de lo que está pasando. Y lo que está pasando en las Américas, no de ahora, sino de hace rato, es que el siglo XXI ha servido para implantar un sistema de organización transnacional que sostiene dictaduras que hoy día son 4 y que no han nacido ayer. No es cierto que Nicaragua sea dictadura desde la última masacre, no es cierto que Venezuela sea dictadura desde la generación de la crisis humanitaria o desde que han empezado los venezolanos a salir masivamente, no es cierto que Bolivia esté por ser dictadura, no es cierto que en este tema la participación de Cuba sea una participación colateral. Y para demostrarles que esto es parte de un proceso organizado, con agenda y de alta peligrosidad, voy a acudir unas décadas atrás, cuando ustedes recordarán que el año 1989-1990 cae el muro de Berlín y se disuelve la Unión Soviética. Cuando eso sucede, se proclama el triunfo del capitalismo, y con el triunfo del capitalismo se pasa del bipolarismo de la Guerra Fría, de la bipolaridad, al unipolarismo de los Estados Unidos. Y la década de los 90 es llamada la década tranquila en América porque la violencia no tiene fuente de financiamiento, porque la Cuba castrista se queda sin recursos y simplemente se apoya en la fundación del Foro de Sao Paulo, que se funda precisamente para reaccionar a la desaparición de la Unión Soviética y tratar de proyectar su posición en las Américas. En la década de los 90, la Cuba castrista, la única dictadura en las Américas, era un gobierno en extinción. Tanto que llega a una situación de lo que se llama el proceso especial o el periodo especial, y las democracias de las Américas esperaban que la Cuba dictatorial se extinga por sí sola. Pero no sucede eso. El año 99 llega al poder en Venezuela Hugo Chávez, y Hugo Chávez acude de inmediato a la dictadura castrista de Cuba en busca de soporte político, en busca de seguridad para mantenerse en el poder. Y le lleva al dictador Fidel Castro lo único que Castro necesitaba: dinero y recursos que le permiten en una primera etapa salir del periodo especial, pero que de inmediato le permite recrear el proyecto de los 60, que no era otra cosa que la expansión de la revolución cubana en las Américas. Y entonces, empezado el siglo XXI, empiezan a suceder hechos históricos que ahora simplemente voy a citar. Empiezan a caer, empiezan a ser derrocados gobiernos democráticos en los países de América Latina. El primero es el presidente de la Rúa en la Argentina. Bueno, cae, tiene que salir en helicóptero, y eso es visto como un proceso interno de inestabilidad muy a la Argentina. Pero después es derrocado el presidente del Ecuador, Yamil Mahuad. Y el año 2003 es derrocado en Bolivia el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Y después es derrocado en el Ecuador el presidente Gutiérrez, 4 derrocamientos en menos de 4 años. Pero después viene algo muy interesante que está poco estudiado y que pido que ustedes le presten atención. En la Organización de Estados Americanos había sido elegido secretario general el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez. Y el presidente Miguel Ángel Rodríguez es acusado de un supuesto caso de corrupción en su país.
y va a Costa Rica a defenderse y al bajar del avión lo enmanillan y lo obligan a renunciar a la Organización de Estados Americanos. Y entonces la Secretaría General de la OEA queda vacante y se produce un proceso de sucesivas elecciones en las que el candidato de la democracia presentado por los Estados Unidos empata. Se presenta otro candidato, empata, hasta que en Santiago de Chile convencen a la secretaria de Estado Condoleezza Rice que insulsa el funcionario, el candidato chileno podía ser un candidato neutral. Y era el candidato del proyecto que ya estaba en marcha, de esa alianza entre Castro y Chávez, que empezó presentándose como Movimiento ALBA, después se llamó Movimiento Bolivariano, después se llamó Socialismo del Siglo XXI y hoy día simplemente se denomina castrochavismo. Eso es lo que estamos viviendo y no es de hoy día, es desde que Chávez llega al poder y corre a darle dinero a la dictadura castrista, que de otra forma estaría extinta, estaría acabada. Lo que estamos viviendo en el siglo XXI no es otra cosa que el proceso de fortalecimiento, ampliación y expansión de la dictadura castrista de Cuba, con el dinero venezolano y con las técnicas de populismo, campañas electorales y todo lo que aquí ya se ha descrito para tomar el poder, primero democráticamente, pero después de hechos violentos, primero por elecciones, después convertir los procesos electorales en instrumentos de manipulación y de fraude sucesivo, apoderarse de los países, cambiar las legislaciones, cambiar las constituciones políticas, establecer un sistema de leyes infames, apoderarse de todo el poder del Estado y concentrar el poder ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, simular democracia con careta de democracia y alimentar con los recursos venezolanos y del crimen organizado del narcotráfico votos para sostenerse en el ámbito internacional. No son 3, 4, 5 años, van a ser 19 años que hay un proceso dictatorial que ha avanzado en las Américas, que se ha instalado, que ha tenido un momento de mucho éxito entre el 2008 y el 2014 o 13 y que después ha empezado a declinar. Ese proceso fue liderado en principio por Hugo Chávez, porque Hugo Chávez, que además de tener condiciones de liderazgo, tenía condiciones de gran comunicador, sabía que el que ponía la plata era el que mandaba. Y mientras Chávez estaba vivo, él era el que lideraba el proceso y viajaba por todas las Américas, reclutando, financiando, interviniendo, soportando regímenes, estableciendo la base para estas dictaduras. Y su socio Fidel Castro fue convertido en el oráculo de La Habana. Recuerden ustedes, la primera década de este siglo, todos los gobiernos, gobernantes, presidentes migraban, avanzaban y visitaban la Cuba que antes era indeseable para saludar a Fidel Castro, que se había convertido en una especie de oráculo. Pero después sobreviene un hecho histórico que en algún momento tendrá que ser objeto de mayor investigación. Y es que Chávez se muere. Y en el momento que sucede Chávez, que muere Chávez, sucede una disputa interna dentro del poder político de Venezuela. Y la disputa es entre el chavismo venezolano y el castrismo venezolano. El candidato para la sucesión de Chávez del chavismo venezolano era Diosdado Cabello. Y el candidato para la sucesión de Chávez del castrismo venezolano era Nicolás Maduro. Y gana Nicolás Maduro, y de esa manera, poniendo de gobernante en Venezuela a Nicolás Maduro, Cuba, la dueña de este proyecto, se empodera y se apodera de todo el proyecto, y ese es el momento en que el liderazgo de Cuba en las Américas pasa a ser definitivo. Muerto Chávez, Castro y Cuba lideran, se expanden, se asientan y sobreviene un hecho muy interesante y muy importante en el que los Estados Unidos tienen mucho que ver. Y es la Cumbre de las Américas de Panamá,
a la que asiste Raúl Castro sin ser parte de la Organización de Estados Americanos, sin aceptar volver a la Organización de Estados Americanos, y asiste el presidente de los Estados Unidos, y ahí se produce un encuentro que después mostraría un resultado de la reapertura de relaciones entre la democracia más importante del mundo y la dictadura más antigua de las Américas, entre Estados Unidos y Cuba, con la visita del presidente Obama a Cuba. Ese es el momento de mayor éxito de este proceso dictatorial, porque ese es el momento en el que la Cuba castrista se convierte en el centro de liderazgo de América Latina. Y por un tiempo trabaja el eje Washington-La Habana, que después fracasa. Pero como los crímenes no son perfectos, empiezan a haber problemas económicos que también se han descrito aquí, empiezan los pueblos a levantarse y las dictaduras empiezan a perder la influencia porque hay países que rescatan su democracia. La Argentina, gracias a un proceso de defensa de la libertad de prensa y a un par de jueces federales imparciales, frena al kirchnerismo, produce elecciones independientes y llega Macri al poder, y estamos viendo el resultado de lo que es la develación de un gobierno de crimen organizado que fue el gobierno de los Kirchner. En el Brasil, gracias a jueces imparciales, gracias a que funciona la división e independencia de poderes, el juez Moro, se abre el caso Lava Jato, se produce el impeachment contra Dilma Rousseff y estamos viendo el resultado de esa situación con un proceso de recuperación de la democracia. Se caen los commodities, se caen los precios internacionales del petróleo, que son reemplazados por mayor actividad criminal de parte de estos regímenes dictatoriales, sobre todo con materia del narcotráfico, pero se empieza a producir un debilitamiento hasta que sucede otro hecho histórico importante. Llega al gobierno en los Estados Unidos el presidente Trump y a los pocos meses de tomar el poder cambia la política exterior de Estados Unidos respecto a América Latina, y lo hace aquí en Miami, en el Teatro Artime, cuando dice: Cuba tiene que respetar los derechos humanos, Cuba tiene que respetar los derechos de sus ciudadanos, Estados Unidos no va a continuar con la política que tenemos hasta ahora y vamos a exigir que Cuba respete las obligaciones internacionales. Ese proceso de cambio de la política exterior de Estados Unidos tarda casi un año en implementarse, y ustedes ven los resultados en las acciones concretas que el gobierno americano, a través de la Secretaría de Estado, a través de la Secretaría del Tesoro, a través de decisiones ejecutivas, empieza a tomar, por ejemplo, respecto a la dictadura de Venezuela de Nicolás Maduro. Ese es un apretado resumen de una historia muy larga que trata de presentarles a ustedes el hecho de que este proceso dictatorial no es una improvisación, no es un accidente. Lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Bolivia, lo que está terminando de pasar en el Ecuador, que está saliendo del proceso dictatorial, tratando de recuperar la división e independencia de poderes a través del presidente Lenín Moreno, que pese a haber sido el delfín del dictador Correa, está saliendo del proceso dictatorial porque el pueblo ecuatoriano así lo exige, reconociendo libertad de prensa, devolviendo independencia de poderes, renovando después de la consulta popular y el referéndum al Poder Judicial, que era el instrumento de represión política en el Ecuador, como lo es en Venezuela, como lo es en Venezuela, como lo es en Bolivia, como lo es en Nicaragua. Vuelvo al punto. Las dictaduras del siglo XXI, o dictaduras del castrochavismo, son un proceso que lleva en ejercicio desde la llegada de Chávez al poder y su alianza con Fidel Castro. Y el líder de este proceso dictatorial es Cuba. No se equivoquen, ustedes todos tienen conocimientos estratégicos, unos asesoran, los otros hacen política, los otros son candidatos, los otros son periodistas. Y en estrategia, la estrategia solamente no perdona un pecado. En estrategia hay solo un error que no se puede cometer, y es la identificación del adversario. América Latina y el mundo no puede creer que en Venezuela está confrontando a Maduro, no puede creer que en Bolivia está confrontando al cocalero Evo Morales, no puede creer que en
Nicaragua está confrontando al ex guerrillero Ortega. El cerebro de esta organización se llama Cuba, y lo que ustedes están viendo pasar en Venezuela ha sucedido hace 50 años o más en Cuba. El único tema es que no había internet, no había este tipo de instrumentos para que los fusilamientos de los Castro, las migraciones y las penurias de los cubanos sean vistas en tiempo real y sean denunciadas. Lo que está sufriendo hoy día el pueblo venezolano, lo que está sufriendo el pueblo nicaragüense, lo que está pasando en Bolivia, porque en Bolivia hay crímenes. La semana pasada Evo Morales ha cometido la 21ª masacre de su administración, ha matado 2 cocaleros en los Yungas, y hace 6 semanas mató un estudiante en la Universidad del Alto en La Paz. Pero mientras no sean más este tipo de víctimas, entonces la comunidad internacional no se va a ocupar. Nicaragua era una taza de leche y Nicaragua estaba todo bien para todos los latinoamericanos y el mundo, hasta que Ortega empezó a matar y casi llega a 400 muertos. Pero las dictaduras están y existen, y están digitadas, organizadas y lideradas por Cuba, y forman un cuerpo organizado, un grupo dictatorial que se asiste a sí mismo. Ayer en las Naciones Unidas ha habido una iniciativa en el Consejo de Seguridad de parte de los Estados Unidos. ¿Quiénes se han opuesto? China, Rusia y Bolivia, que es miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Cuando se hacen las votaciones en la Organización de Estados Americanos, ¿quién es el vocero para denunciar que se está atacando supuestamente a la democracia de Maduro, a la pseudodemocracia en Venezuela? Los diplomáticos de Evo Morales. Cuando el presidente del Ecuador decide decir que en Venezuela se está violando los derechos humanos y que hay una crisis humanitaria, y reacciona Maduro y reacciona Evo Morales atacando al presidente Moreno del Ecuador, y Moreno decide no mandar embajador a Venezuela y llamar a consulta al embajador de La Paz, ¿quiénes reaccionan y lo acusan como un nuevo títere del imperialismo? Evo Morales, Maduro y Ortega son un grupo organizado. Y voy a eso, ahora que hemos descrito el proceso y que espero que podamos mirar el problema de las dictaduras como un problema regional, como un problema de conjunto, no como un tema individual de Cuba y Rosa María por aquí, o de Maduro y los defensores de la democracia y el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio por allá, o de Ortega y los muchachos que están siendo masacrados y torturados en Nicaragua, o de Bolivia y las plataformas que defienden el mandato del referéndum del año 2016, sino como un tema de conjunto, porque estamos enfrentando a un enemigo poderoso, estamos enfrentando a una dictadura que tiene casi 60 años de experiencia y que la aplica en Venezuela y que la aplica en Nicaragua y que la está aplicando en Bolivia y que la aplica en la región para desestabilizar los gobiernos democráticos. En esa dinámica, la otra parte de esta charla tiene que ver con mi más reciente libro, que se llama Las dictaduras de crimen organizado de las Américas, que a partir de la descripción que les he dado de lo que son las dictaduras, de cómo funcionan, y ustedes tienen elementos para llenar lo que les estoy diciendo, porque solo hago descripción de la realidad objetiva. Estas dictaduras, conforme van decayendo en sus recursos, conforme matan la gallina de los huevos de oro al terminar con los recursos de Venezuela, tienen que reponer esos recursos. Ya habían operado el tema del lavallato, la corrupción internacional, que también es de miles de millones de dólares, pero trabajan básicamente en el tema del narcotráfico. Y en el tema del narcotráfico han convertido a Venezuela en un narcoestado y han convertido a Bolivia en un narcoestado. Venezuela es hoy día el hub, el eje del tráfico de cocaína que proviene de las FARC de Colombia y que proviene de los sindicatos cocaleros de Evo Morales. Y el que desconozca eso pues no entiende cómo se está moviendo la política en la región. Y esos recursos que generan el narcotráfico son lavados y operados a través de Cuba, Nicaragua y otros países centroamericanos, y todo el proceso de desestabilización y de presión del narcotráfico desde México a Estados Unidos es la presión de un dealer, porque en México no se produce cocaína.
La cocaína se produce en Colombia con las FARC y en Bolivia con los sindicatos cocaleros de Evo Morales y se trafica a través de Venezuela, como lo ha denunciado el periodista Leonardo Cutiño en su último libro O Espectro, El Fantasma, que es una biografía de Chávez, donde muestra cómo aviones militares de la Fuerza Aérea Boliviana transportan droga desde Bolivia hasta Caracas en una operación de gobierno a gobierno. En esa dinámica, cuando estamos hablando de dictaduras de crimen organizado, estamos hablando de un grupo de gente que está controlando el poder político en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua, y que no lo piensa abandonar bajo ninguna circunstancia. No hay fuerza democrática que retire a esta gente del poder. Este tipo de dictaduras que son de crimen organizado transnacional no se van a ir sino por una amenaza real, una amenaza creíble, una presión internacional. Yo he escrito una columna hace pocas semanas en que digo las dictaduras de crimen organizado no se van sino por la fuerza. ¿Saben por qué? Porque ejercen el poder por la fuerza. Estos gobiernos son gobiernos de facto, no tienen nada que ver con la democracia, son gobiernos que todos los días están cometiendo crímenes, asesinan, apresan, torturan, matan, extorsionan, trafican, practican el terrorismo de Estado. Miren ustedes la prensa de cualquiera de estos países y van a ver delitos de acción continuada y periódica todos los días. Por eso es que son dictaduras que no estamos hablando de política, y ese es el otro punto en el que quiero incidir. Ustedes que son políticos tienen que esforzarse por separar la política del crimen organizado. Yo soy político, he sido ministro 5 veces, he sido parlamentario 5 años, he sido candidato, y yo no estoy en el mismo saco, ni quiero quedar en el mismo saco que los dictadores de crimen organizado y sus operadores que suplantan la política para ejercer el crimen bajo la protección de los estados que han tomado, que están controlando y en los que quieren quedarse eternamente. La política es totalmente diferente a eso y todos ustedes, incluida la prensa política, tienen que luchar por separarse de lo que es el crimen organizado y lo que hay que hacer es señalarlo, denunciarlo, atacarlo y combatirlo. La tarea que tiene la política en América Latina es la separación con estos regímenes dictatoriales que no son dictaduras de política. En América Latina hemos vivido dictaduras desde que nuestras repúblicas son independientes, pero han habido dictaduras de acción política, violentas, con crímenes, con presos políticos, con exiliados políticos, pero nunca de una organización transnacional que está más cerca de la aplicación de la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional que de la aplicación de cualquier norma internacional. ¿Y saben por qué? Porque uno de los instrumentos que utilizan las dictaduras de crimen organizado es ampararse en el concepto de soberanía del Estado para no ser tocados, para seguir delinquiendo. Es ampararse en el concepto de no intervención para tener estados prisioneros sometidos que han convertido en verdaderos estados criminales. Es tratar de... Lo que las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia hacen en conjunto es utilizar la condición de sujetos del derecho internacional de esos países para proteger los crímenes y para mantenerse en impunidad. Por eso la comunidad internacional tiene dificultad en avanzar. Y aquí otro tema. Estas dictaduras están en decadencia, están en caída, pero no están derrotadas. Y son como los monstruos, como las bestias heridas. Cuanto más débiles están, son más peligrosas. Y hace unas semanas se ha producido, si mal no recuerdo, la primera semana de julio en La Habana, Cuba, la reunión del Foro de Sao Paulo. Y si ustedes leen las conclusiones del Foro de Sao Paulo, pero si además ven lo que ha pasado después de eso, van a entender que lo que las dictaduras del castrochavismo de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia han puesto en marcha es un proceso de agresión a las democracias de las Américas. No se están defendiendo, están en un proceso de ataque, están en un proceso de desestabilizar las democracias y tienen mucho dinero y tienen mucha capacidad operativa.
Y en esa dinámica está amenazado el gobierno de la Argentina, está amenazado el gobierno del Brasil, está amenazado el gobierno de Chile, está amenazado el gobierno del Perú, está amenazada el retorno a la democracia del Ecuador y está amenazado el gobierno de Colombia que acaba de establecerse. Hay que ver a las dictaduras del castrochavismo no solamente como un proceso en extinción, sino como un proceso de agresión hacia las democracias. Y si quieren ustedes ejemplos, vean cómo operan las embajadas de Cuba, de Venezuela y de Bolivia en los países democráticos. Vean a qué están dedicadas, vean las notas de prensa que difunden y vean la cantidad de plata y de recursos que se manejan en cada país para que sectores supuestamente sociales o políticos reaccionen violentamente contra los gobiernos democráticos y empiecen a crearles problemas y empiecen a crearles ingobernabilidad, que es así como empezó el derrocamiento de la Rúa, de Mahuad, de Sánchez de Lozada y de Gutiérrez. Va a venir un nuevo proceso y estamos en un nuevo proceso de desestabilización que es mi obligación advertir para que ustedes, los políticos, los gobernantes, los periodistas y los estrategas de los países con democracia entiendan que cualquiera de sus países puede ser el próximo. Nadie está libre. Los venezolanos decían en Venezuela no va a pasar porque Venezuela no es Cuba. Los bolivianos todavía dicen en Bolivia no va a pasar porque Bolivia no es Venezuela, ya se han olvidado de Cuba. Los nicaragüenses están con el mismo verso. ¿Quién es el próximo de los países democráticos que están aquí sentados? ¿Algún país del Caribe? ¿Algún país de Centroamérica? Tal vez El Salvador, tal vez Guatemala, tal vez Honduras. Pero les puedo asegurar que en la agenda criminal del castrochavismo sí hay próximo. Y hay próximos porque esa es la manera operativa que ellos tienen, porque no estamos haciendo política, estamos bajo una amenaza que tiene 19 años de éxito en la construcción y sostenimiento de dictaduras con una experiencia de 60 años en Cuba. Termino toda esta descripción y análisis estratégico simplemente diciendo algo que ustedes se estarán preguntando: ¿qué hacer en este escenario? Si ustedes aceptan el análisis o por lo menos están dispuestos a considerarlo y ven de nuevo la realidad objetiva, una Cuba que está simulando un cambio constitucional. ¿Cómo va a haber constitución en dictadura donde no hay expresión de libertad ni de voluntad popular? No hay libertad de prensa, hay presos políticos, hay perseguidos políticos y hay casi 5 millones de cubanos en el exilio, sin contar las nuevas generaciones. Entonces están creando un proceso de simulación y ahí vamos a ver muchos países cómplices, muchos gobiernos cómplices como el nuevo gobierno de España que ha pasado esa posición a simpatizar con un proceso que parece de apertura. En Venezuela estamos viviendo lo que acaba de presentar la periodista Chirinos. Eso es crimen todos los días y violación de los derechos humanos todos los días. En Nicaragua, la cifra de muertos y además la expulsión de los órganos de derechos humanos que estaban ahí para tratar por lo menos de dar un poco de información. Y en Bolivia es la aplicación demorada de todas estas agendas en las cuales va a haber muy pronto un choque porque el pueblo está resistiendo y la dictadura va a responder con violencia. ¿Qué hacer frente a esto? Primero, reconocer que hay dictaduras y que esto es un grupo organizado. No es un problema de Venezuela para los venezolanos o para el continente o mañana cuando aparezca lo de Bolivia. Es un problema de todos, es un problema de Chile a Canadá, es un problema del hemisferio y es un problema del mundo, donde se está confrontando una forma de vida que es la democracia con una forma de manejo criminal que son las dictaduras de crimen organizado que controlan por hoy 4 países, que antes controlaban más, 22 se ha dicho aquí porque era la votación en la Organización de Estados Americanos, pero que mañana pueden controlar 1 más o 2 más y vamos a empezar a tener problemas. Lo segundo que sugiero hacer
es ponernos en la cabeza que cualquiera de los países hoy democráticos puede ser el próximo y mirar para adentro para ver qué condiciones se están generando en ese sentido y defenderse, porque defender la democracia es una obligación. Las democracias no pueden ser inermes, se tienen que defender con la fuerza de la ley y el Estado de Derecho. Tercero, aplicar acciones concretas, como por ejemplo la Convención de Palermo, el bloqueo económico, ubicarlos en el ámbito de la lucha antinarcóticos, porque estas 4 dictaduras son narcoestados. Utilizan el tema del narcotráfico como un instrumento de lucha antiimperialista. En las Naciones Unidas, el año 2016, Evo Morales dijo en su discurso que Estados Unidos y el imperialismo habían inventado la lucha contra el narcotráfico como un instrumento de opresión de los pueblos y actúan en consecuencia creando y sosteniendo narcoestados. Y finalmente, para cada uno de los individuos aquí presentes, diferenciarnos del crimen organizado. La política es una actividad social de democracia y la política tiene las siguientes características. Primero, responde a la voluntad popular. Para que cualquier individuo llegue a un cargo público tiene que tener un mandato popular, directo o indirecto. Segundo, el ejercicio de la función pública a partir de la política en democracia es siempre temporal. Por eso el término de presidente, politológicamente hablando, es el funcionario del más alto nivel del Poder Ejecutivo que ejerce el mandato por un tiempo determinado. No hay presidente con tiempo indeterminado, por esto estos 4 bichos son dictadores. Tercero, está la obligación de rendición de cuentas. No hay ejercicio de la política sin rendición de cuentas. Y en esa rendición de cuentas, está el elemento de la libertad de prensa. No se olviden, hay que diferenciar a la política y a los políticos y a las nuevas generaciones que vienen a hacer política en las Américas de lo que es el crimen organizado señalado en los gobiernos, en los regímenes de Cuba con Castro y Díaz-Canel, de Venezuela con Maduro y su grupo criminal, de Nicaragua con Ortega, su vicepresidente y esposa y su grupo de delincuentes, y de Bolivia con Evo Morales y el mismo tipo de gente que están oprimiendo nuestros países. Muchas gracias.